Cierra los ojos por un momento. Deja que tu mente viaje, que se deslice miles de años atrás, hacia un instante eterno, universal, donde la vida comienza. El resplandor de un fuego ilumina una choza, una cueva, o tal vez un templo. El aire lleva el aroma de hierbas quemadas, quizás mirra o salvia, flotando como ofrendas al viento. Escuchas el murmullo suave de mujeres reunidas, sus voces tejiendo un círculo de fuerza, de sabiduría. Y en el centro, un silencio vivo, expectante, donde el mundo parece contener el aliento, esperando el primer llanto. En cada rincón del mundo antiguo, desde las arenas de Egipto hasta las montañas de Mesopotamia, el parto era más que un acto físico. Era sagrado, porque traía vida. Era peligroso, porque la frontera entre la vida y la muerte estaba siempre cerca. Y era mágico, porque en ese instante lo humano y lo divino parecían tocarse. Cada cultura lo vivía a su manera, pero todas compartían ese asombro, ese misterio. En el corazón de una choza, una mujer está a punto de dar a luz, pero no está sola. Junto a ella, una figura serena, de manos firmes y mirada sabia, la partera. En la antigüedad, estas mujeres eran mucho más que ayudantes. Eran guardianas de la vida, pilares de la comunidad, las portadoras de un conocimiento que se transmitía como un tesoro de generación en generación. ¿Quiénes eran estas mujeres? Las parteras no siempre eran ancianas, pero siempre eran respetadas. Habían asistido decenas, tal vez cientos de partos. Conocían el cuerpo humano como un mapa. Sabían cómo guiar a una madre a través del dolor, cómo leer los signos de la naturaleza. Dominaban las hierbas, manzanilla para calmar, romero para estimular, y preparaban infusiones o ungüentos que aliviaban. Su reputación las precedía. En una aldea, todos sabían quién era la partera, la mujer a la que acudías cuando la vida estaba en juego. ¿Cómo ayudaban? Las parteras eran maestras de la calma en medio de la tormenta. Acomodaban a la madre en posiciones que facilitaban el parto, de cuclillas, apoyada en una cuerda, o recostada sobre mantas calientes que relajaban su cuerpo. Sus manos expertas masajeaban el vientre, guiando al bebé con suavidad. A veces, el calor de una piedra envuelta en tela o el vapor de agua con hierbas llenaba la habitación, aliviando la tensión. Y siempre sus voces, cánticos rítmicos, oraciones o palabras de aliento que envolvían a la madre, recordándole que no estaba sola. En Mesopotamia, hace más de 4000 años, las tablillas de arcilla ya hablaban de ellas. Las llamaban Shabshutu, mujeres que acompañaban el nacimiento con rituales y conocimientos prácticos. En Egipto, los papiros ilustraban a parteras arrodilladas ante las madres, invocando a la diosa Hathor para proteger la vida que llegaba. Estas mujeres no solo traían bebés al mundo, eran el puente entre lo humano y lo divino, entre el dolor y la esperanza. Piénsalo por un momento. En un mundo sin hospitales, sin anestesia, sin máquinas, las parteras eran la medicina de su tiempo. Eran científicas, sanadoras y a veces hasta chamanas. Su presencia transformaba un momento de incertidumbre en uno de confianza. ¿Qué significaría para una madre, en medio del dolor, saber que una partera estaba allí, con su experiencia y su calma? Una mujer se prepara para dar a luz, rodeada de un círculo de protección invisible, tejido con símbolos, oraciones y objetos sagrados. En la antigüedad, el parto era un umbral entre la vida y la muerte, un momento donde lo humano se encontraba con lo divino. Para cruzar ese umbral con seguridad, las culturas llenaban la escena de amuletos y creencias protectoras. En el antiguo Egipto, las madres confiaban en el dios Bes, un protector pequeño y feroz con rostro de león, cuya imagen se tallaba en camas o amuletos para ahuyentar el peligro. Junto a él, la diosa Taweret, con su cuerpo de hipopótamo, cabeza de cocodrilo y patas de leona, velaba por las embarazadas. Sus figuras, colocadas cerca de la madre, eran un escudo contra las fuerzas invisibles que podían acechar en la penumbra. En Grecia y Roma, las mujeres colgaban collares de conchas o cuentas en sus cuellos, cada una cargada de significado.
Se alzaban plegarias a Artemisa en Grecia, diosa de la casa y protectora del parto, o a Lucina en Roma, cuya luz guiaba al recién nacido al mundo. Estos nombres se pronunciaban en susurros, como un mantra, mientras las madres apretaban amuletos en sus manos, buscando fuerza en lo sagrado. En los pueblos indígenas de América, el aire se llenaba del humo de hierbas sagradas, como el cedro o la salvia, quemadas para alejar espíritus malignos. Piedras pulidas, semillas tejidas en cordones o plumas cuidadosamente colocadas rodeaban a la madre. Los rezos, entonados por la partera o la comunidad, creaban un escudo espiritual, un lazo entre la madre, el bebé y la tierra misma. Imagina el ambiente. Un collar de conchas tintineando suavemente, símbolos tallados en madera o piedra descansando junto a la madre, el aroma dulce y terroso del incienso o el humo de hierbas flotando en el aire. Cada objeto, cada rezo, era un acto de fe, un intento de calmar el miedo al dolor, a la pérdida, a lo desconocido. Estos rituales transformaban la choza, la cueva o el templo en un espacio sagrado, donde la vida podía florecer. Piensa por un momento, ¿por qué estas culturas llenaban el parto de tantos símbolos protectores? El miedo al dolor y a la muerte estaba siempre presente, pero también la esperanza de un nuevo comienzo. Cada amuleto, cada oración, era una forma de decir, no estás sola, la vida está protegida. ¿Qué te dice esto sobre cómo los antiguos enfrentaban lo desconocido? Una madre está dando a luz, su cuerpo trabajando con una intensidad que trasciende el tiempo. Este es el momento del parto, un acto visceral, un umbral entre la vida y la muerte, donde una comunidad entera se une para sostener a la madre y recibir a la nueva vida. La madre está en cuclillas, tal vez apoyada en un taburete de parto tallado en madera o piedra, diseñado para abrir su cuerpo al milagro del nacimiento. El aire está cargado, el calor del fuego cercano calienta la piel, pero también la hace sudar. Gotas de agua, preparadas en vasijas de arcilla, esperan para limpiar al recién nacido. El olor a humo, hierbas y esfuerzo humano llena el espacio, creando una atmósfera densa, casi sagrada. Escucha, los gritos de la madre, crudos y poderosos, se mezclan con los cánticos suaves de las mujeres a su alrededor. Las parteras susurran palabras de aliento. Tú puedes, respira, la vida está llegando. A veces, un canto rítmico o una oración llena el silencio, como un latido compartido que une a todos en la habitación. Es un coro de voces, un tejido de apoyo que sostiene a la madre en su viaje. Pero este momento no está exento de sombras. En la antigüedad, el parto era un riesgo constante. Las hemorragias podían llegar sin aviso. Las infecciones acechaban en un mundo sin antibióticos, y no todos los bebés sobrevivían para dar su primer llanto. Cada nacimiento era un acto de valentía, un desafío a lo desconocido. La madre, las parteras, la comunidad entera lo sabían. Estaban en un umbral frágil, donde la vida y la muerte se miraban de frente. Cuando el bebé llegaba, los rituales comenzaban. El cordón umbilical se cortaba con cuidado, usando herramientas de la época. Un cuchillo de piedra afilada en Mesopotamia, una hoja de bronce en Grecia, o incluso una concha pulida en comunidades costeras. Cada corte era un acto simbólico, separando al niño del cuerpo de la madre, pero uniéndolo al mundo. Luego, el recién nacido era bañado, a veces con agua pura, otras con leche para nutrir su espíritu, o incluso con vino para sellar su llegada con una bendición. Estos gestos no eran solo prácticos, eran rituales que daban sentido, que anclaban la vida nueva en la comunidad. Parir en la antigüedad era un acto de resistencia, de fe, de comunidad. Cada nacimiento era un milagro, pero también un recordatorio de la fragilidad de la vida. La madre no estaba sola. Las manos de las parteras, los cánticos, los amuletos, toda la comunidad la sostenía. El silencio expectante se quiebra. Un llanto agudo, vivo, llena la habitación. Es el primer aliento del recién nacido, un grito que anuncia la vida, que disipa el miedo y enciende la esperanza. En la antigüedad, este momento era pura magia.
el instante en que una nueva alma cruzaba el umbral del mundo y la comunidad entera lo recibía con alivio y alegría. En Roma, el padre tomaba al recién nacido en sus brazos y lo levantaba hacia el cielo, un gesto solemne para reconocerlo como suyo, para darle un lugar en la familia y en el mundo. Era más que un acto físico, era un compromiso, una bienvenida oficial a la vida. En Grecia, la celebración llegaba unos días después, al quinto o séptimo día, con rituales llenos de significado. Se presentaba al niño ante los dioses, se le daba un nombre, y la comunidad se reunía para festejar su llegada. En Egipto, el nacimiento era un regalo divino. Las familias ofrecían ofrendas a los dioses, tal vez a Isis, la madre protectora, o a Hathor, guardiana de la vida, agradeciendo por la madre y el hijo. Pequeños amuletos se colocaban cerca del bebé, bendiciones tejidas en cada detalle para proteger su futuro. Imagina la escena. El llanto del bebé resuena como una chispa de vida, y las voces de las mujeres estallan en gritos de alegría. Las parteras sonríen, el fuego crepita con suavidad, y el aire parece más ligero. Es un momento de unión. La madre, agotada pero radiante, abraza a su hijo. La comunidad, testigo de este milagro, se reúne para celebrar. El nacimiento no es solo de un niño, sino de una esperanza compartida. Piénsalo, ese llanto, tan frágil y poderoso, era la señal de que la vida había triunfado. En cada cultura, la llegada del recién nacido era un momento para honrar, para conectar con lo sagrado y con los demás. ¿Qué nos dice esto sobre el valor de la vida en un mundo lleno de incertidumbre? Hemos viajado miles de años atrás, a un mundo de fuego, susurros y rituales, donde el parto era un acto sagrado, peligroso y mágico. Pero ahora, piensa, ¿cómo ha cambiado ese momento? Hoy, los hospitales reemplazan las chozas, la tecnología ilumina lo que antes era misterio, y la medicina moderna ofrece una seguridad que los antiguos solo podían soñar. Las parteras, los amuletos, los cánticos han dado paso a monitores, anestesia y quirófanos, y sin embargo, hay algo que permanece intacto. Escucha, el llanto de un recién nacido. Ese sonido, frágil y poderoso, sigue siendo el mismo. Es el misterio de una nueva vida, un milagro que no necesita tecnología para ser mágico. En la antigüedad, ese llanto rompía el silencio de una aldea. Hoy, resuena en una sala de partos. Pero siempre, siempre lleva consigo la misma promesa. La vida continúa. Imagina, una última vez, aquella escena lejana. Un fuego encendido crepita en la penumbra. Las mujeres susurran palabras de aliento y un llanto nuevo llena el aire. Ese sonido ha acompañado a la humanidad desde el inicio de los tiempos, uniendo cada nacimiento, cada cultura, cada era. Es el eco de nuestra propia existencia, un recordatorio de que, sin importar cuánto cambie el mundo, la magia del nacimiento sigue siendo nuestra historia compartida.